El futuro siempre parece interesante y épico. A menudo, en este futuro el principal océano para la navegación es el infinito espacio, lleno de eventos y aventuras que no siempre son seguras, pero siempre emocionantes. Y estas aventuras empezaron en la mitad del siglo pasado, desde los tímidos pasos que tomó la humanidad hacia el futuro. Hola aviadores, el cielo está aquí, y el día de hoy viajaremos a las costas del océano más grande. Viajaremos con el hombre que se convirtió en el primer representante de una raza especial, los cosmonautas, en el primer vehículo que tuvo el honor de ser llamado nave espacial. El 4 de octubre del 57 los receptores de radio alrededor del mundo empezaron a vibrar. Un sonido poco particular se volvería histórico, porque por primera vez esta señal provenía del espacio. Fue transmitida desde la órbita por el primer satélite artificial de la Tierra. Fue un sorprendente avance. El lanzamiento del Sputnik 1 generalmente se considera el punto de partida de la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Además, el Sputnik 1 mostró el nivel de logros tecnológicos de la época, increíbles en aquellos años. Pero había una cosa más, el Sputnik 1 demostró que los cohetes son capaces de elevar cargas útiles al espacio. Hasta ese momento, todos los cohetes eran técnicamente misiles balísticos y los objetivos de su carga no estaban en el espacio, sino del lado opuesto en la Tierra. Una carrera es una carrera, y los participantes ya estaban en sus marcas. En enero del 58, después de largas disputas en los Estados Unidos, el Comité Aeronáutico fue reformado, lo que resultó en el nacimiento de la NASA. En febrero del 58, el cohete Júpiter lanzó al espacio un satélite artificial, el Explorer 1. La idea de que algo útil podría lanzarse al espacio capturó rápidamente la atención de las personas. El Sputnik 1 fue lo más simple posible, y después diseños más complejos empezaron a aparecer en las mesas de los ingenieros. Naves espaciales para vuelos orbitales de larga duración, modelos de comunicación, satélites de espías y por supuesto empezaron a imaginar eventualmente alcanzar una nave espacial tripulada por un ser humano. Esta idea fue emocionante, pero presentó una gran cantidad de desafíos. Se necesitaba soporte vital, protección contra un entorno agresivo. ¿Cómo se sentiría una persona en el espacio? Además de que debía ser devuelta a la Tierra de manera segura. Hubo muchas preguntas y no hubo respuestas, pues nadie había hecho algo así antes. Pero la intensa investigación dio resultados, pues el diseño general del dispositivo se revisó muchas veces, desde simples esferas hasta dispositivos que parecían aviones, pero los esquemas más complejos fueron rechazados por incógnitas de los cálculos, y no todos los modelos podrían resistir sobrecargas de temperatura. La elección final fue minimalista pero óptima. En el 58 se formó un concepto de la nave. Se suponía que sería un dispositivo esférico que operaba en una órbita terrestre baja, a una altura de aproximadamente 250 kilómetros o 140 millas, capaz de soportar la temperatura de más de 2000 grados Celsius a medida que pasaba por la atmósfera con casi 8 o 9 fuerzas G y un peso aproximado de 5 toneladas u 11.000 libras. Mientras cientos de personas trabajaban en la nave como parte del proyecto llamado Vostok, que significa este en ruso, cientos de sus colegas se dedicaron a crear un transporte espacial para ellos. La elección de la base para este transporte era obvia. El cohete R-7 fue una obra de arte y un verdadero milagro de la ingeniería. Fue un salto increíble en la industria. Todos los cohetes creados antes parecían un juego de niños. 2 etapas, un esquema compacto, 4 propulsores que al separarse forman la icónica Cruz de Corleone, que siguió fascinando décadas después. El sistema motor extremadamente complicado formado por 2 docenas de motores más dispositivos de dirección. 32 cámaras de combustión parecían algo completamente descabellado en ese momento, tan descabellado como una enorme plataforma de lanzamiento con un conjunto de equipos. Técnicamente el cosmódromo de Baikonur se construyó para ese cohete. Todas estas características no eran solo palabras bonitas. El R-7 no era el mejor misil balístico militar, pero como cohete portador fue perfecto, y con modificaciones mínimas estaba llevando a cabo bien la mayoría de las tareas del comienzo de la era espacial. Simplemente no era necesario crear nuevos cohetes. El cohete que lanzó el Sputnik 1 al espacio era de hecho un misil balístico básico con diferentes configuraciones de vuelo y el reemplazo de una ojiva nuclear por un satélite. En 1959, una versión modificada equipada con una tercera etapa lanzó el primer satélite a la Luna. Dicho cohete ya era capaz de enviar una nave espacial completa a la órbita, por lo que se lo incluyó en el programa. Pero todavía necesitaba algo de trabajo, especialmente en la tercera etapa. Pero la perspectiva era muy buena. La nave en ese momento se estaba convirtiendo lentamente en una realidad.
El dispositivo, que llevaba el nombre Vostok, pesaba aproximadamente 4.73 toneladas o 10.5 mil libras, y fue un acoplamiento de dos módulos principales, la cápsula de la tripulación y el módulo del equipo. Debido a la capacidad de los cohetes para lanzar cargas bastante pesadas y las ambiciones de los ingenieros, Vostok, la primera nave espacial de la historia, era un vehículo bastante grande y avanzado. Por supuesto, es más pequeño y ligero que por ejemplo el Soyuz, pero para su época era enorme. Los primeros vehículos de la serie Mercury fueron mucho más modestos, aunque más tarde la NASA ganó la revancha con los Apollo. La cápsula de la tripulación estaba equipada con sistemas de control, soporte vital, instrumentos para realizar algunas operaciones en el espacio, cámaras y por supuesto los sistemas de descenso y aterrizaje. No se planeó volar a ciegas, por supuesto, el vehículo contaba con 3 ventanas pequeñas. Sin embargo, el control manual se consideró más una herramienta de emergencia y el vuelo principalmente fue automatizado y controlado desde la Tierra. El hecho es que el pilotaje orbital en ese momento todavía era un concepto teórico, y no estaba del todo claro cómo se sentiría el cosmonauta. Había muchas versiones. Algunos pensaban que nada fuera de lo extraordinario le sucedería. Otros advirtieron que perdería la cabeza o incluso moriría, ya que la cápsula tendría que calentarse mucho al entrar a la atmósfera. Recibió la protección térmica más moderna que cubría toda la superficie. Era bastante pesada, de casi 1,5 toneladas. La esfera tenía dos escotillas grandes. Una conducía dentro de la nave y la segunda ocultaba el sistema de paracaídas. Pero a pesar de la presencia de paracaídas, la cápsula no tenía sistemas adicionales para frenar y suavizar el aterrizaje, y el impacto contra el suelo era demasiado traumático. Por lo tanto, el asiento tenía un sistema de eyección. Después de frenar en la atmósfera, tenía que arrojar al cosmonauta fuera de la cápsula para que bajara en un paracaídas por separado. El módulo del equipo incluía el resto de sistemas que funcionaban automáticamente. Todos fueron controlados de forma remota. Aquí se ubicaron dispositivos de comunicación, motores de orientación, telemetría y tanques. Para garantizar una fiabilidad aceptable para un vuelo tripulado, la nave se hizo lo más simple posible. No podía realizar maniobras orbitales y se limitó a la orientación girando alrededor de ellas. Estaba equipada con un motor cuyo rol era frenar al final del vuelo. El motor tenía que dar un impulso para reducir la velocidad y entrar en la atmósfera. El siguiente proceso de regreso a la superficie se realizaba a lo largo de la trayectoria balística. Las fuerzas G en tales vuelos fueron bastante altas, de tal manera las decisiones más complejas se volvieron aún más difíciles. La nave se instaló en la tercera etapa y se ocultó debajo del carenado. Mientras tanto, quedaba un agujero en la superficie. Visto desde un lado parece una especie de ventana, pero en realidad es una escotilla a través de la cual el cosmonauta ingresa dentro de la nave. La sincronización del programa fue increíble. Los vuelos de prueba del cohete mejorado con el prototipo de la nave espacial Vostok comenzaron tan pronto como 1960. El Sputnik 4 fue lanzado pero sin tripulación y no tenía ningún sistema. La nave necesitaba poner a prueba el diseño básico. El vuelo iba según lo planeado, pero debido a una falla en orientación durante el descenso, rebotó de la atmósfera a una órbita más alta y regresó a la Tierra 2 años después. Tal pronóstico para un cosmonauta real era muy sombrío, por lo que se trabajó activamente en el vehículo para evitar esto. El segundo lanzamiento de prueba no tuvo éxito. Esta vez los sistemas de soporte vital tuvieron que ser verificados y el vehículo tenía pasajeros, perros, Chaika y Lisichka, pero esta vez el cohete actualizado falló. A los 19 segundos del vuelo, uno de los motores propulsores se averió y el cohete explotó. Después de este accidente se comenzó a trabajar para garantizar la seguridad de la tripulación durante las fases iniciales del vuelo. En este sentido, Chaika y Lisichka se convirtieron en los padres de los sistemas de escape de emergencia. La suerte sonrió al lanzamiento del Sputnik 5 a finales del verano del 60. El cohete y el vehículo desempeñaron sus papeles según lo planeado y poco después del lanzamiento la cápsula regresó con éxito a la Tierra con los pasajeros, que por cierto eran un verdadero zoológico: ratones, ratas, plantas y por supuesto los personajes principales de este viaje, los perros Bielka y Strelka. La tripulación estaba en perfecto estado y un poco más tarde uno de los perros incluso dio a luz a cachorros. En 1961, Nikita Khrushchev regaló uno de los cachorros, Pushinka, a John F. Kennedy en la Casa Blanca. Luego conoció un perro llamado Charlie. Eran Romeo y Julieta de la Guerra Fría. Después de este exitoso vuelo, una serie de pruebas continuaron con diferentes éxitos hasta marzo de 1961. Pero Vostok no fue diseñado para perros. Era hora de familiarizarse con las tripulaciones reales de la primera nave espacial.
Dadas las especificaciones del viaje espacial en sus condiciones muy complejas, la tarea de seleccionar tripulación fue muy difícil. Sin embargo, la cuestión de dónde buscar no lo fue. Las condiciones más cercanas fueron aviones de combate, entonces se buscó principalmente entre pilotos militares. Los requisitos eran bastante detallados: edad de unos 30 años, altura no más de 170 centímetros o 5 pies 7 pulgadas, peso no más de 72 kilogramos o 160 libras. Estas fueron las limitaciones del vehículo y el cohete. Cada centímetro y cada kilogramo contaba como oro. Los requisitos de salud fueron máximos. Nunca hubo requisitos tan altos antes e incluso después. Las tripulaciones espaciales modernas trabajan en condiciones más cómodas. Inicialmente más de 3.000 personas participaron en la selección, los mejores pilotos del país, pero con el tiempo este número disminuyó, primero en un par de cientos y luego a 20 personas. El primer grupo de cosmonautas, cada uno de los cuales se convertiría en leyenda. El entrenamiento y pruebas fueron muy difíciles y se llevaron a cabo de forma continua y en paralelo con la creación de cohetes y naves espaciales. Los cosmonautas, al no contar con infraestructura propia, se capacitaron en el Centro de Pruebas de Aviación Zhukovsky, que se había convertido en un lugar especial para los aviadores soviéticos, y ahí por primera vez se probó maquetas del Vostok. Un poco más tarde finalmente se formó el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, que aún opera en la Ciudad de las Estrellas en la región de Moscú. Durante el proceso de entrenamiento dentro de la cápsula, el instructor de grupo, el famoso piloto de pruebas Mark Galay, siempre comenzaba con la palabra "Поехали", lo que en ruso significa "vámonos". No es una palabra muy prominente, o no lo era hasta ese entonces. La hora más importante estaba acercándose. Los vuelos de prueba del Vostok no eran ideales, pero permitían llevar rápidamente el complejo a condiciones de operación seguras. Además, el segundo participante de la carrera se estaba acercando mucho. En el 58, la NASA, casi inmediatamente después de su creación, comenzó con el programa Mercury, cuyo objetivo también era vuelos espaciales tripulados. En la primavera del 59 se anunciaron los nombres de 7 personas que se prepararían para estos vuelos, los primeros astronautas. Todos los caminos convergieron en abril del 61. La nave espacial Vostok se estaba preparando para el vuelo. También hubo muchas disputas sobre la elección del primer cosmonauta. Los nombres calificados fueron Yuri Gagarin y German Titov. A principios de abril el gobierno soviético tomó una decisión formal de lanzar un hombre al espacio, y el Comité Estatal para el Lanzamiento de la Nave Espacial Vostok aprobó la primera misión de vuelo, para ejecutar un vuelo de una sola en la órbita alrededor de la Tierra a una altura de 180 a 230 kilómetros, que duraría 1 hora y 30 minutos aterrizando en el área designada. El propósito del vuelo era verificar la capacidad de un humano para permanecer en el espacio en un vehículo especialmente equipado, comprobar el equipo y el vuelo de la nave espacial, comprobar las comunicaciones de la nave con tierra, garantizar la eficiencia de la nave y el equipo de aterrizaje de los cosmonautas. Se decidió que Gagarin volaría y Titov fue designado como respaldo. Finalmente, hace 58 años, el 12 de abril de 1961, llegó el momento de la verdad. Por lo general, el primer vuelo tripulado al espacio se describe como una operación bastante simple: abordar la nave, despegar y 1 hora y media más tarde aterrizar en el campo en algún lugar cerca del río Don. Pero en la realidad este viaje fue un poco más complicado. Las operaciones previas al lanzamiento del cohete con la nave se llevaron a cabo desde el día anterior. A las 3 en punto de la mañana del 12 de abril ya estaban completos. Mientras tanto, la gestión del cosmódromo y la oficina de diseño, incluyendo a Sergei Korolev, estaban supervisando el trabajo. Pocas horas después se celebró una reunión final del Comité Espacial, que emitió la orden de vuelo y llegó a la conclusión de que el Vostok 1 y su tripulación, cosmonauta Yuri Gagarin, estaban listos para el lanzamiento a la hora señalada. A las 7 de la mañana, el cosmonauta ya estaba estacionado en el vehículo. Todos los que pudieron asistir lo despedían: los supervisores de trabajo, los diseñadores y por supuesto el resto del grupo de cosmonautas. Todos entendieron que el riesgo era muy alto. Hubo una gran cantidad de factores, cada uno de los cuales podría conducir a una tragedia. Los trabajos previos al vuelo se llevaron a cabo con mucho cuidado, y todos los sistemas se volvieron a verificar varias veces. Así que en el momento del anuncio, a 50 minutos de la preparación, Gagarin ya llevaba sentado más de 1 hora en el vuelo. Entonces todo salió bien. A las 9 am se anunció la preparación de 1 minuto. El comando de inicio se dio a las 9:03 y después de otros 4 minutos, el cohete que transportaba la nave espacial Vostok con un rugido despegó de la plataforma de lanzamiento y la radio transmitió el icónico mensaje de Yuri Gagarin.
Al comienzo el cohete funcionó perfectamente. Pronto los impulsores de la primera etapa se separaron con éxito y entraron en su clásica rotación alejándose del cohete que partía. La segunda etapa también funcionó según lo planeado, después de la cual la tercera ya estaba llevando a la nave a su órbita designada. En ese momento, la Vostok 1 estaba volando a una altura de 150 km sobre la Tierra a una velocidad de más de 27.000 km por hora. Gagarin se convirtió en la persona en volar más alto y más rápido de la historia. Hasta ese momento no importaban los récords. Estaba muy lleno de admiración y debido a las altas fuerzas G, el cosmonauta estaba a punto de perder el conocimiento. Después de la separación del carenado, la Tierra apareció detrás de la ventana y luego el patrón de vuelo ideal comenzó a distorsionarse. En los momentos finales del ascenso, los sistemas de apagado del motor de la tercera etapa no funcionaron. El sistema inverso hizo su parte, pero la etapa ya había elevado la nave por encima de la altura de lo planeado. Su perigeo tenía una altura de unos 180 kilómetros, cerca de lo que necesitaba, pero su apogeo superó los 300, lo que podía ser un problema. Los ingenieros recordaron el Sputnik 4, atrapado en órbita, y calcularon todo para que incluso si los retromotores hubieran fallado, el vehículo todavía entraría en la atmósfera en varios días. Y ahora, con una altitud de vuelo tan alta, corre el riesgo de permanecer en el espacio durante un mes o incluso mucho más. Finalmente, después de la separación de la tercera etapa, la Vostok 1 se estabilizó en su órbita. Luego vino la ingravidez y el silencio. Yuri Gagarin se convirtió oficialmente en el primer hombre en el espacio. El primer cosmonauta realizó los experimentos que se le asignó. Comió, bebió, se comunicó con la Tierra y describió sus observaciones. No fue la operación más difícil, pero incluso eso fue muy serio, considerando que los científicos en ese momento no sabían casi nada acerca de los vuelos orbitales tripulados. Fue fácil llevar a cabo las pruebas, no había nada sobrenatural excepto tal vez por la vista a través de la ventana ante los ojos del primer cosmonauta. Había una vista de la Tierra desde la órbita que nadie había visto antes que él. Durante algún tiempo se perdió la conexión con la nave. La Vostok 1 entró a la sombra del hemisferio occidental y voló sobre la América dormida. Pero no todos dormían allí. Las señales del Quedo, el identificativo de Gagarin, fueron interceptados por la estación radar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en las Islas Aleutinas. Pronto la NASA se enteró de la noticia vigorizante en medio de la noche. Todas las tareas se llevaron a cabo a las 10 del punto de la mañana y el Vostok 1 completó la primera órbita alrededor de la Tierra. De hecho, solo se necesitó una órbita, lo que significa que era hora de regresar a casa. El retromotor funcionó, pero resultó que su impulso fue más pequeño de lo planeado. La automatización determinó que su desempeño era insuficiente para ingresar a la atmósfera, lo que significa que el vuelo continuaba y no había necesidad de separar el módulo de servicio del módulo de reingreso. Pero el impulso fue más débil de lo planeado. Sin embargo, fue suficiente. La nave estaba perdiendo altitud y entrando en la atmósfera con un elemento que no debía haber estado allí. La Vostok 1 comenzó a girar sin control. Se suponía que el módulo del equipo se quemaría en la atmósfera, pero ahora la cápsula de aterrizaje lo podría arrastrar. El sistema de reserva salvó la situación. Los sensores térmicos se activaron dado el comando de su cápsula. La cápsula finalmente se liberó y voló a la Tierra como estaba planeado. El descenso a lo largo de la trayectoria balística significó que la cápsula de la parte superior se convirtió en un meteorito con una persona dentro, ardiendo a varios miles de grados con una fuerza de 8 a 10 G. Pero aún así el vuelo podría considerarse más o menos seguro. A una altitud de unos 70 kilómetros, de acuerdo con el protocolo, Gagarin se quitó de la nave. Descendió en paracaídas por separado. La cápsula, también en paracaídas, descendía cerca de él. Pero incluso aquí ocurrió un problema. El traje espacial de los cosmonautas era hermético, lo que era necesario para garantizar la seguridad. Pero ahora se convirtió en un problema. La válvula que abría el acceso a la atmósfera circundante no se abrió, y el suministro de aire en el traje espacial se estaba agotando. Por el destino, claramente no desprovisto de un oscuro sentido del humor, Gagarin casi se asfixió, incluso al estar rodeado por aire fresco natural de primavera. Pero la válvula finalmente abrió en el último momento. El paracaídas descendió directamente al río Volga, cuyas aguas en abril no son nada buenas para nadar. Pero este problema también se resolvió y Yuri Gagarin finalmente tocó el suelo de la región de Saratov, en la Unión Soviética. Pasó 1 hora y 48 minutos en el cielo y voló casi 41.000 kilómetros o 25.000 millas. Este encuentro fue bastante inusual para los lugareños, pero decidieron que, dado que él hablaba ruso, probablemente sería un terrícola.
Pronto llegaron los militares que fueron advertidos de antemano que el 12 de abril podrían observar la caída de un contenedor extraño desde el cielo. Yuri Gagarin, de piloto que trabajaba en un programa secreto, se convirtió rápidamente en la persona más famosa del mundo. El 14 de abril, un avión Il-18 con el primer cosmonauta a bordo, acompañado de la escolta de MiG-17, llegó a Moscú. Luego hubo desfiles, reuniones solemnes, cientos de eventos, visitas internacionales y todo lo demás. En paralelo, continuó participando en el programa espacial. Fue un hito en la historia de la exploración espacial, pero entendió que estos solo eran los primeros pasos en el viaje interminable de conquistar el espacio. El 5 de mayo, el Freedom 7 envió a Alan Shepard al espacio. El 6 de agosto, el Vostok 2 envió a Germán Titov al espacio. Luego hubo nuevas naves, cohetes, maniobras orbitales, acoplamientos, caminatas espaciales, aterrizajes en la Luna y estaciones espaciales. Han pasado 58 años desde esa fría mañana de abril. Más de 560 personas de 35 países ya han estado en el espacio. Juntas pasaron más de 10.000 días en órbita, siendo los cuales completamente fuera de estaciones y naves. En este momento la tripulación de la Estación Espacial Internacional es de 6 personas que trabajan bajo las estrellas. Oleg Kononenko y Alexei Ovninich, de Rusia. McLean, Nikkei y Christina Koch, de Estados Unidos. Y David Sanjok, de Canadá. Las empresas privadas están conquistando el espacio cercano, y las agencias nacionales están explorando los inmensos mundos del sistema solar y más allá. Pasarán años y siglos antes que la humanidad se convierta en una civilización a escala cósmica, y luego nuestros descendientes distantes mirarán el pasado y se preguntarán qué edades oscuras y locas vivieron sus antepasados y cómo lograron sentar las bases de su futuro. Las rutas galácticas, los motores de curvatura, el mundo de anillos, colonias espaciales en Marte y estaciones colgadas de las nubes rugientes de Venus se construirán más tarde. Las enormes estaciones espaciales sobre la Tierra y Luna, en Soyuz, Apolo, Saturno y Energia, se construyeron más tarde. Con el tiempo, habrá miles y millones de astronautas, cosmonautas y taikonautas, y otros viajeros, y allí en este espacio infinito todos y cada uno de ellos, desde el primer almirante de flota hasta el último contrabandista, recordarán que todo comenzó en el frenético siglo XX, de una familia de personas apasionadas por el espacio, cuyo hermano mayor nació el 12 de abril de 1961, Yuri Alexeyevich Gagarin. Nada es imposible, simplemente necesita más esfuerzo.